Bienvenidos un día más, queridos suscriptores. En esta nueva oportunidad que se me brinda, trataremos de describir las operaciones de mantenimiento más típicas que podemos realizar en los intercambiadores, tanto en los evaporadores como en los condensadores. Así que sin más preámbulo, damos paso a este nuevo vídeo que comienza. Ya hemos dicho cómo se comporta un refrigerante en el interior del circuito. Hay presiones, que otros, está el sector de alta, está el sector de baja, hay presiones diferentes dependiendo de donde efectuamos la medición, con lo cual en un equipo frigorífico normalmente lo que se hace es la toma de parámetros de funcionamiento. Entonces es con un puente de manómetros, como veis en la figura, se determinan las presiones del funcionamiento. El azul sería la presión de baja, el color rojo es para determinar el valor del sector de alta presión, temperatura de T sub 0 sería la temperatura de baja presión, T sub K, bueno, en fin, hay que determinar una serie de parámetros que nos van a indicar un poco tanto la eficiencia o si está trabajando bien. Otra técnica que usamos en refrigeración es la técnica del contacto, del toque. Pues cuando se hace una puesta en marcha, se va tocando las partes, bueno, con cuidado de tocar la parte de la descarga, que es la salida del compresor, suele estar a una alta temperatura y te puedes quemar. Entonces aquí habría que tener mucho cuidado. Es la temperatura de descarga, pero sí puedes comprobar la temperatura que anda sobre unas 40, bueno, dependiendo del tipo de refrigerante también, pero la salida del condensador ya la puedes tocar, sería la parte caliente del sistema, el evaporador sería la parte fría, aquí hay diferencia. Entonces tú cuando arrancas, simplemente o haciendo la puesta en marcha, simplemente compruebas con la técnica del toque si está caliente la salida del condensador y si está fría las tuberías de salida del evaporador. Entonces, una de las comprobaciones que hay que hacer, colocar un puente de manómetros y colocar el termómetro. Bueno, aquí veis 4 termómetros, pero hay termómetros de infrarrojos. Entonces tú vas haciendo la medición primero en una tubería. No hace falta tener cuatro termómetros, con 2 termómetros es suficiente, ¿de acuerdo? Bien, una de las operaciones que se realizan en la batería de intercambio es la limpieza. Esto se realiza con productos desincrustantes. Es fundamental la limpieza, sobre todo en aire acondicionado, tener las bandejas limpias, porque en aire acondicionado podemos tener también problemas de legionela o otro tipo de problemas, como son la proliferación de hongos y bacterias que se producen motivo de una no limpieza de la bandeja. También hay otra cosa que ocurre en la batería de intercambio. Cuando hay suciedad, se adfiere suciedad a la batería de intercambio. Esta suciedad lo que hace es empeorar el intercambio térmico entre el fluido refrigerante y el aire. Al empeorar ese intercambio térmico, empeora la eficiencia de ese intercambiador y, por tanto, empeora la eficiencia del ciclo. El equipo trabajará consumiendo más energía y con menos eficiencia. Entonces, es labor fundamental. Filtros de aire. Bueno, en el tema de refrigeración industrial los filtros de aire no se utilizan. Se utilizan en aire acondicionado, pero es fundamental la limpieza o la sustitución de filtros de aire deteriorados. Todos los sistemas de aire acondicionado tienen unos filtros de carbón activo, eliminan partículas del aire, hacen una limpieza del aire. Esa limpieza que realizan esos filtros se pueden ir obstruyendo a lo largo del tiempo y obstaculizando el paso de aire. El paso de aire implica una menor intercambio térmico. Al haber menos aire hay menor intercambio térmico y tendríamos el problema que os comenté anteriormente, una peor eficiencia. Tenéis que saber que en los evaporadores, a la hora de trabajar, como están a una temperatura inferior, pues llegan a la temperatura de rocío. ¿Eso qué quiere decir? Que condensan el vapor de agua que está en el ambiente, lo condensan y lo almacenan en la bandeja de condensados. En el caso de refrigeración a bajas temperaturas, esa condensación, como está a baja temperatura, lo que produce son hielo en el evaporador. Ese hielo lo que hace es obstruir el paso del aire a través de la batería
y también provocar un problema como el que os comentaba anteriormente, que es una menor eficiencia. Además, el hielo se comporta como un aislamiento térmico en el evaporador y lo que hace es empeorar el intercambio térmico entre el aire y el refrigerante. Bien, un exceso de suciedad en los evaporadores o un exceso de hielo o una obstrucción de filtros de aire puede provocar la llegada de refrigerante líquido al compresor y el famoso problema de rotura de válvulas y elementos móviles y partes móviles del compresor. Es necesario evitarlo en todo momento, ¿vale? Entonces hay que mantener siempre limpieza. En el caso de la refrigeración, lo que se hace es comprobar para que no haya excesivo hielo en el evaporador y provoque esos problemas. Lo que hay que comprobar es que los desescarches son efectivos, es decir, en los sistemas de refrigeración de cámaras frigoríficas nos encontramos que el evaporador además dispone de unas resistencias que son llamadas resistencias de desescarche. Las resistencias de desescarche tienen por finalidad fundir la escarcha o el hielo que va apareciendo a medida que va funcionando el equipo. Entonces, ¿qué hace la máquina? Cada cierto tiempo paran los ventiladores, para el equipo de funcionar y se ponen las resistencias en funcionamiento. Las resistencias que están en contacto directo con la batería de intercambio van fundiendo el hielo y lo van licuando para permitir su salida a través de la tubería de condensados. Por eso una de las cosas que hay que verificar es la inexistencia de hielo, no solamente en las baterías, sino también en la bandeja de condensados. Si existiera hielo o si se produjera hielo en la bandeja de condensados, también habría que colocarle una resistencia. Normalmente es una resistencia aislada que se coloca en el interior del tubo, y que funciona a la vez que se realiza el desescarche de la batería o del evaporador. Otra de las comprobaciones que hay que hacer es la medición de la velocidad del aire. La velocidad del aire se obtiene con un anemómetro. Con el anemómetro sacamos la velocidad, se hacen varias mediciones y se multiplica la velocidad media de esas mediciones realizadas con la superficie o sección de paso de la batería. ¿Esto qué nos da como resultado? Pues que el caudal que estamos obteniendo a través de la batería de intercambio es el ideal, es el que marca las instrucciones técnicas del fabricante del evaporador. ¿Qué puede ocurrir cuando no hay un caudal adecuado en el evaporador? Pues puede ocurrir que haya demasiado hielo, que esté sucio, que haya, pues el caso de evaporadores cúbicos con varios ventiladores, es posible que a lo mejor uno de los ventiladores esté parado o que los ventiladores pues tengan demasiada fricción o los cojinetes o rodamientos estén deteriorados y produzcan menos caudal de aire, en fin. Muchos son los problemas que se pueden derivar de una falta de caudal de aire y que se comprueba de esa manera, ¿de acuerdo? Luego la bomba de condensados, sabéis, es un sistema que se utiliza cuando la bandeja de condensados está situada a un nivel inferior a la toma de desagüe. Entonces hay que superar esa diferencia de nivel. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una bomba de condensados. Esa bomba se utiliza mucho en aire acondicionado porque la tubería de desagüe de la bandeja suele ir conectada por el falso techo a una tubería de desagüe, cual, claro, si no colocáramos la bomba de condensado, todo el agua de la bandeja llegaría a un momento que rebosaría y nos tiraría el agua fuera. Bien, lo veis aquí, tienen esta forma, Si veis, la parte cuadrada está formada por dos partes, la bomba de condensado, esta es la más característica, está formada por dos partes. Una es la forma cuadrada, donde está la bomba, y la que es así, que es ovalada, es digamos, el sensor, es decir, el sensor de nivel. Es un sensor de nivel que provoca el funcionamiento de la bomba de condensados cuando hay suficiente agua en la bandeja de condensados, cuando llega a un cierto nivel, cuando supera el nivel del sensor de nivel de la bomba de condensados, ¿vale? Prevención de regionales, la hemos comentado, y verificación del funcionamiento de la web. Bueno, si os fijáis en la web, mira, aquí la tenemos un poco mayor, las partes que tienen una válvula de expansión termostática,
pues es la siguiente. Tenemos un tornillo de regulación y con este tornillo de regulación podemos regular el recalentamiento. Bueno, esto se hace en la puesta en marcha. Estas válvulas ya vienen con un recalentamiento ajustado. El recalentamiento no es ni más ni menos que un parámetro que nos va a indicar si el evaporador está evaporando todo el líquido refrigerante correctamente, ¿vale? Si el recalentamiento está desajustado o si es muy alto, pues puede provocar sobrecalentamientos al compresor, y si es muy bajo puede provocar la llegada de líquido refrigerante al compresor, que como sabéis causa el problema de golpe de líquido. Entonces esto se ajusta por un tornillo que lleva en su parte posterior y se ajusta con un destornillador plano. En el caso de las válvulas estas típicas de Danfoss, lo que se hace es lo siguiente. Aumentar, bueno, ellas ya vienen, en principio vienen con un recalentamiento ajustado de fábrica. Para empezar, os anticipo que lo mejor es no tocar una válvula. Ajustar el recalentamiento de una válvula, aunque parezca sencillo, no lo es tanto. Sencillo sí es girar el tornillo a derecha o izquierda, pero luego ajustarla conlleva un tiempo considerable. Y si no lo sabemos hacer bien, la válvula puede ciclear, es decir, que se vuelva inestable y luego en el funcionamiento del equipo se te vuelva el equipo periodos con mucho recalentamiento y al poco tiempo con poco. Ciclea, o sea, no es capaz de... Y te comento, para las válvulas de expansión de Danfoss, esta es una TE. Si giramos a la derecha, lo que hacemos es aumentar el recalentamiento, y si giramos a la izquierda, disminuimos el recalentamiento. Continuando, ya vamos con el mantenimiento de sistemas de refrigeración, de condensadores. Pues aquí básicamente también se hace un tipo de mantenimiento muy parecido, porque como es también un intercambiador de calor, pues todo el tema que conlleva suciedad, pues empeora el intercambio térmico y por lo tanto la eficiencia del equipo y como consecuencia un mayor consumo del equipo. Hay otra operación de mantenimiento que no os he dicho en los evaporadores también, pues es la estanquidad de las baterías de intercambio térmico. Esto se refiere a que hay un aparatito, que luego ya entraremos en más detalle, un aparatito electrónico con el cual se comprueba las fugas de refrigerante. Entonces, otra operación de mantenimiento que podemos añadir a estos tipos de mantenimientos es comprobar si hay una fuga de refrigerante con un dispositivo electrónico. Es un dispositivo electrónico que por lo general el más usado es uno que emite un pitido, y ese pitido, esa frecuencia de pitido se vuelve mucho más rápida cuando detecta alguna fuga de refrigerante, ¿vale? La medición de la velocidad del aire con el anemómetro y obtención del caudal, pues de la misma manera que os he dicho en el caso de evaporadores, pues aquí también se cumple. Comprobar el consumo de los ventiladores, así como las protecciones. Si no os lo dije, también se puede hacer con el tema. Si veis, es básicamente el mantenimiento que se puede hacer en los condensadores y en los evaporadores. Muchas de las operaciones de mantenimiento iguales, solamente difieren. Por ejemplo, en el caso de los evaporadores, difieren en el tema del hielo, ¿no? Del comprobar el tema de los desescarches. El resto, pues prácticamente se puede hacer las mismas operaciones de mantenimiento. En el caso de condensadores de agua, que se utilizan aquí, también hay, en el caso de enfriadores de agua, también se utiliza este tipo de limpieza. Veis que en la imagen una escobilla que es para eliminar los elementos incrustantes del agua, o sea, la calcificación del agua, que también peora el intercambio térmico. Normalmente hay un salto térmico que se cumple, que es entre el fluido y el refrigerante, y cuando hay un exceso de incrustaciones en los pasos de tubos, lo que se produce es, aparte de una
peor eficacia de intercambio, hay consecuencias en el funcionamiento del equipo, como es la elevada aumenta mucho la presión en el sector de alta. Si cogemos un manómetro y el condensador está sucio y hemos comprobado en el funcionamiento correcto de ese equipo, hemos comprobado esa presión, vamos a ver efectivamente que hay un aumento de la presión en el funcionamiento del equipo y un salto térmico mayor, que es producto de eso, de que hay suciedad en el condensador. Como anécdota, así os cuento, condensador en este caso de aire, la temperatura de descarga en el compresor era, aquello ardía, aquello que quemaba, sobrepasaba los 100 y pico grados, y era todo el problema era suciedad en el condensador. Era un equipo frigorífico de una cámara grande, y el problema que tuvimos ahí es tal suciedad. Bueno, había suciedad ahí, bueno, es que sacábamos la suciedad a calderos llenos de suciedad, de porquería, adherida, grasa, barro, toda la suciedad que os podéis imaginar estaba incrustada en la batería del condensador, y lo que estaba produciendo era una alta temperatura en la descarga y como consecuencia un elevado consumo del equipo. Oye, fue limpiar la máquina y no sabéis lo que bajó. Bueno, pues ya la temperatura de descarga disminuyó, casi podías tocar el tubo con la mano, la eficiencia del equipo, el consumo disminuyó. O sea, para que veáis la importancia que puede tener una limpieza de los condensadores en los sistemas de refrigeración, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis la importancia que tiene. Otra de las cosas es el test de incondensables. El test de incondensables no lo he puesto aquí, es otra operación de mantenimiento que se suele hacer, y esta se hace con el equipo parado. Para poder efectuarla tenemos que saber con qué refrigerante trabajamos, y se hace con el equipo en reposo y un manómetro colocado en la parte del sector de alta. Con el equipo en reposo, la temperatura y la presión descienden hasta incluso la temperatura del refrigerante desciende a la temperatura de ese refrigerante que debe tener a esa presión. Entonces, si hay un defecto entre la temperatura que medimos con un termómetro, con el equipo de reposo, y con básicamente la presión y la temperatura de ese condensador, tiene que coincidir con la del medio ambiente con el equipo en reposo. Si esa temperatura de ese equipo sobrepasa a más de 2 grados, puede haber problemas de incondensables. ¿Qué son incondensables? Los incondensables son producto de malas manipulaciones y entrada de aire al sistema de refrigeración. El aire, como es incondensable, por lo menos a las presiones y temperaturas de trabajo con las que trabajamos en un equipo de refrigeración, se suele acumular en la parte o el sector de alta. Se puede acumular, por ejemplo, en el depósito recibidor o en el calderín de refrigerante, y se acumula en la parte superior sin poder salir. Pero claro, aunque no salga, produce un efecto de presión, es decir, el equipo cuando está en funcionamiento lo que hace es trabajar con presiones excesivas. Entonces, una manera o otra operación de mantenimiento en esta parte del equipo es el test de incondensables, ¿de acuerdo? Hasta aquí todo por hoy. No olviden compartir mis vídeos por las redes sociales para hacerlos llegar a más gente. En los próximos vídeos seguiré con la temática del mantenimiento, así que si quieres estar al tanto de los nuevos vídeos subidos al entorno a mi canal, no olvides activar la campanita. Hasta luego, bye. Hola amiguitos, suscríbete a mi canal de mi papá que es muy chúper. Suscríbete al canal de mi papá, por favor, que tiene muchos vídeos aquí preparados. Bye bye.